Tiene que... Ya, bienvenidos estimados auditores, telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. En ese sitio web, estimados amigos, una vez terminada esta grata entrevista, este grato coloquio que vamos a tener con una gran doctora que nos acompaña desde el otro lado de la cordillera de la República Hermana Argentina, agradecimientos especiales al equipo de epidemiólogos metadisciplinarios argentinos, porque la verdad, sin ellos, digamos, el contar con información científica de primera línea hubiera sido imposible. Así que dicho eso, antes de presentar a nuestra gran invitada, y mientras también se está conectando Pablo Salinas en este programa Despejando Clave, que se transmite todos los días lunes a partir de las 21 horas, dar agradecimientos especiales a Mario Jara, que está logrando compartir este video a pesar de la fuerte censura que tenemos por parte de Facebook, por razones que ya son obvias, por la línea editorial nuestra ha sido de la resistencia a partir del día 1 de la llegada, en marzo, de la llegada de esta pandemia, como le llamamos nosotros. Agradecimientos especiales también a Alejandro Correa, que es la persona que permite que este programa se pueda llevar a efecto a través de la www.radiomiradordelgallo.cl. Y, al parecer, ya se está conectando Pablo para el saludo protocolar. Dejo con ustedes para el saludo a Pablo Salinas, que nos acompaña de la quinta región Costa, la linda comuna de Algarrobo. Adelante, Pablo Salinas. Hola, buenas noches, me escuchan, ¿no? Que tenía unos desperfectos técnicos, de hecho aparezco con otra foto, pero me escuchan, está todo ok, ¿no? Alejandro, perdón. Todo ok, Sí, todo perfecto. okay. Perfecto. Entonces, un gusto estar nuevamente hoy reunido junto a ustedes con una invitada, como siempre, de lujo. Así que muy motivado para esta conversación que sostendremos esta noche. Gracias, Pablo Salinas. Y por último, ahora vamos a presentar a nuestra gran invitada. Mientras nuestros amigos se están conectando, por favor, pedirles que vayan masificando y compartiendo, como es de costumbre, este video en las redes sociales. Necesitamos que este tipo de entrevistas, estos streamings que son exclusivos con invitados de primera línea que nos acompañan en forma permanente, lleguen a la mayor cantidad de gente posible con la finalidad de ir despertando conciencia de que la gente vaya teniendo otra información que no sea la que baja por el relato oficial por estos medios terroristas de comunicación. Dicho eso, me es grato presentar el día de hoy para el saludo a la doctora Matelda Lisdero, quien es ginecóloga, homeopatía, medicina, mente-cuerpo, del doctor Hammer, que luego vamos a hablar de esta medicina germánica, o la nueva medicina ortomolecular y naturopatía, de la mano del doctor Alberto Martí Bosch, de España. También estuve. Así que agradecimiento y agradecer su gentileza, estimada doctora Matelda, primero que nada, y vamos al saludo protocolar para iniciar esta grata conversación. Gracias. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos y gracias por el espacio. Y bueno, no sé por dónde quieres que empiece. De inmediato, doctora, vamos a partir de inmediato, y Pablo Salinas es la persona que va a abrir, digamos, este grato coloquio. Adelante, Pablo. Ok. Sí, cómo no. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿qué tal? A mí lo que me interesa particularmente, así como para abrir los fuegos, es que si nos puede explicar cómo una doctora con formación alópata, usted ginecóloga, estudió, entiendo que en la UBA, yo qué sé, que ejerció durante cerca de 20 años en el hospital italiano, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, en fin. ¿Qué hace que en un momento determinado se acerque y abrace, por así decirlo, en términos figurados, con tanta pasión, con tanta decisión, esto que tiene que ver con la nueva medicina germánica, con los postulados del doctor Hammer, que yo algo he metido las narices ahí, y a mi modo de ver es bastante revolucionario, o al menos va en abierto contrapelo contra ciertos pilares, así como de piedra, justamente de la medicina alópata. Hammer como que va de frente contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace que una doctora... Me encantó la pregunta. Sí, me encantó la pregunta. Y la verdad que lo que me hizo llegar a conocer otra medicina fue la búsqueda de poder ayudar a las personas a recuperar la salud. Como que eso de que a veces un protocolo funciona y a veces no funciona, o en una persona funciona en un momento y en esa misma persona al siguiente momento o el mes siguiente deja de funcionar, como entender que había algo que nos estábamos perdiendo, había algo que
que la medicina tradicional, oficial, o como la querramos llamar, la oficial más bien, no estaba tomando en cuenta. Me parecía que había algo atrás, lo que pasaba es que también era que no estábamos yendo al origen, ¿no?, de las enfermedades, como en la medicina tradicional, ¿no? Como no estamos yendo a entender, digamos, entendemos muy bien el cómo nos enfermamos, pero no el por qué. Entonces, parecía que siempre estábamos como tapando cosas o tratando de aliviar cosas, pero sin tener ninguna influencia ni una remota idea de por qué la gente se enfermaba. De hecho, durante la carrera, ¿no?, de medicina, que yo estudié ahí en la UBA, como vos dijiste, no hay manera que nos digan por qué. Era como, son todas hipótesis, y no, que hay autoinmune, y como más, nos explican más el mecanismo y confunden como la fisiopatología, digamos, el cómo nos enfermamos con el por qué nos enfermamos. Y entonces fue una búsqueda, por eso soy homeópata, y la búsqueda, siendo ginecóloga me di cuenta que había una conexión entre lo que la gente le pasaba y los síntomas, que era muy clara, ¿no? Que a partir de no estar pasándola bien, uno podía tener síntomas. Entonces, ahí fue que empecé en esta búsqueda y conocí Hammer muy joven. En realidad cuando empecé la residencia y leí y como que no entendí, ¿no? En ese momento recién arrancaba internet como para poder tener más información, y no llegué, se ve, al lugar donde, o sea, de cómo formarme en ese modelo, y lo dejé. Yo era como muy joven y ya en la residencia, ¿no? Estando como todo el ímpetu así de ir al quirófano y de toda la medicina que recién la estaba aprendiendo. Y después, con la carrera misma, con las consultas cotidianas, con estar frente al paciente, que en eso, ahora atiendo varones también, pero en ese momento eran todas mujeres, y uno como que entabla como una relación como de amistad con las mujeres, y empezaba a entender por qué se enfermaban, ¿no? Y la respuesta era que era en respuesta a lo que les pasaba. Y así traté de encontrar como el mejor modelo de medicina mente-cuerpo, que creo que es revolucionario, como vos decías, que en el sentido que nos da vuelta, nos pone patas para arriba lo que conocíamos, nos hace entender que la medicina, que la salud de la enfermedad no es lo que pensábamos, que la enfermedad no es un error, que sí puede doler y sí puede ser muy grave y puede llevarnos a la muerte incluso, pero es parte de un proceso, es parte de un proceso inteligente del cuerpo, y lo que no somos muy inteligentes a veces, así como somos los seres humanos que no dejamos de pegarnos contra la misma pared una y otra vez, y ahí más bien está el origen de la enfermedad, más que en una equivocación. O sea, nos equivocamos nosotros en no poder entender que tenemos que vivir mejor. Y ni hablar con lo de hoy en día, ¿no? Como el miedo impuesto así, a mí me da, a mí me da miedo que la gente tenga tanto miedo, porque digo, así no vamos a terminar más, porque si entendemos que el miedo nos debilita cuando es crónico, nos activa programas, hace que nuestro cuerpo tenga que enfrentar eso de alguna manera. Y entonces es que el miedo da síntomas y los síntomas dan miedo, ¿no? Entonces estamos como en un círculo vicioso de una medicina de la medicina oficial muy centrada en lo técnico, en muchos dogmas arrastrados desde hace 100 años, ¿no? Porque nuestra medicina tampoco es que es tan vieja, o sea, no tiene miles de años como otras terapéuticas, ¿no? Entonces, las equivocaciones se siguieron arrastrando hasta hacernos sentir súper vulnerables, ¿no? Como la gente hoy se siente vulnerable, se siente que está en riesgo, siente que va a salir y el bicho los va a atacar. Y eso, ¿cómo no va a hacer que nuestro cuerpo reaccione, ¿no? Entonces, esa reacción, esa percepción de la cosa inminente, del miedo por nosotros o miedo por nuestros seres queridos, eso no pasa desapercibido en el cuerpo. Y eso da síntomas que después podemos charlar, como los síntomas del aparato respiratorio en general se deben al miedo. Entonces, pareciera como a propósito, ¿no? Que cuanto más miedo la población tenga, más
más síntomas van a tener. Y cuanto más síntomas tengan, ya han hablado de los test y todo con Roxana Bruno y tal, cuanto más test hagan que no son específicos y que podríamos decir que pueden hasta ser manipulados en cierta forma para sostener un relato que ellos tienen, y eso da más miedo y, digamos, la única manera que yo le veo de salir de esto es sacándonos el miedo y es despertando, ¿no? Como que las cosas incoherentes de la medicina, que tiene muchas, nos permitan abrir nuestra mente a otra manera de entenderlo, y no que a mí no me gusta que me digan, yo creo en lo que vos decís. No, las 5 leyes, que son las 5 leyes de Hammer, son comprobables. Yo digo, no me crean. Yo doy cursos, ahora estoy por dar uno a fin de noviembre de esto, ¿no? En un curso introductorio, y les digo, no me crean, no me digan, ay, sí, yo te creo. No me crean. Vayan y compruébenlo. Comprueben en su próximo síntoma, compruébenlo cada vez que se ponen un cubrebocas y les chorrea la nariz. Compruébenlo cada vez que estornudan. Compruébenlo con la próxima, no sé, dolor de panza, con el próximo problema en la piel, o mismo mirando para atrás en la historia de cada uno, ¿no? Que los síntomas aparecieron cuando nos pasaron cosas. Y en general, no es en el momento del estrés que nos pasan las cosas y nos enfermamos, sino que es después, ¿no? Como el cuerpo en el estrés se defiende y está sobreviviendo durante el estrés. Y los síntomas aparecen mayormente post-estrés, cuando uno ya alivia, suelta, relaja, y ahí es donde el cuerpo tiene que reparar. Y el cuerpo no tiene otra herramienta para reparar que no sea la inflamación. No sabe, o sea, la inflamación es el proceso biológico del cuerpo para llevar nutrientes a esa zona en particular. Entonces así empezamos a entender que los síntomas vienen después de haber estado mucho tiempo bajo estrés. Y ahí tenemos los ejemplos de las segundas olas en el mundo, ¿no? Cuando la gente se empieza a relajar y dice, ay, ya pasó, se enferman todos. O sea, ni quiero pensar, por eso, ni quiero pensar el día que empiecen a vacunar a todo el mundo, por más que la vacuna sea un desastre, y no creo, sé que se van a enfermar todos igual, ¿no? Como por la vacuna. Y entonces eso va a hacer que la vacuna digan que no sirve, pero es como, se va mezclando, ¿no? Como acá es que si toda la población alivia toda junta, vamos a tener mucha gente con muchos síntomas, pero si entendiéramos que los síntomas son parte de la solución y no parte del problema, podríamos estar todos mucho más tranquilos y entender que la enfermedad, esta que llaman, como la llamen, depende de cómo lo percibimos. O sea, depende que si nos da tos, si nos da moco, si nos da dolor de garganta, si nos da dolor de cabeza, si nos da dolor de cuerpo, si nos da neumonía. Depende de cómo percibimos. O sea, y la percepción es algo que nuestro cuerpo hace en automático, que lo hacen, yo le digo, el animalito interno, ¿no? Como la percepción es esa parte automática de percibir, ¿no? De la misma manera que percibimos cuando nos sentamos a comer y necesitamos saliva para tragar y tenemos agua en la boca enseguida que pensamos en comer. Yo doy el ejemplo y trago saliva enseguida. Es como, es eso automático, ¿no? Y ese automatismo de hacer frente a las situaciones que nos presenta el sistema es lo que nos hace después tener síntomas. No sé si estoy hablando muy seguido, si quieren interrumpirme. No. Doctora, es que lo que yo me temo es que muchos de quienes nos están escuchando esta noche están un poco perdidos en el mapa. Yo creo que es necesario, o más bien imprescindible, entregar ciertos lineamientos básicos de qué hablamos cuando hablamos de la nueva medicina germánica o los postulados del doctor Hammer. Porque, por ejemplo, yo algo sé, escucho una línea que acaba de decir que, por ejemplo, los síntomas son parte de la solución y no del problema. Entonces yo creo que muchos doctores deben decir, pero ¿cómo? O sea, uno cuando se siente mal. Ahora, de hecho, hay toda una polémica, usted lo sabe muy bien, con este famoso de los enfermos o los contagios o los contagiados asintomáticos. Entonces se ha generado un debate en torno a el que tiene síntomas, el que está enfermo. Entonces, yo creo que el 90% de la población del mundo dice síntomas igual enfermedad. Entonces la doctora me acaba de decir ahora que no, síntomas es igual parte de la solución. Entonces, yo creo que le pido si puede más o menos aclararle a las personas de qué se trata esto de las 5 leyes. Las 5 leyes biológicas son un modelo de medicina mente-cuerpo.
y ya. Son 5 postulados que no, o sea, los puedo enumerar, pero no es que a veces me dicen, ay, ¿cuándo se aplica una ley? ¿Cuándo no? Hammer lo describió en 5 leyes que nos dicen así. La primera ley dice que una enfermedad se desencadena por un shock biológico, o una situación que les dije, como una situación de alerta que tiene que hacer que el cuerpo responda con un órgano en particular. Cada órgano del cuerpo tiene como su función, está en el cuerpo por algo, ¿no? Como su evolución, digamos, la evolución de los órganos es exactamente el órgano que necesitamos. Entonces, frente a una situación percibida como de alerta, de shock, que no me la veo venir, que me agarra desprevenido, hay un órgano en particular, de acuerdo a cómo se percibe, que se pone en funcionamiento para hacer frente a esa situación concreta. Esa es la primera ley. La segunda ley dice que a partir de que se activa un programa, llamamos programa, ¿no? Como este órgano que se pone a funcionar, como la saliva para tragar. A partir de que se pone en funcionamiento el programa de acuerdo a lo que se percibe, este programa va a tener 2 fases. Una fase de alerta y de estrés, donde el cuerpo está como se llama simpaticotonía, está en alerta, está en estrés, está con adrenalina, puede haber taquicardia, pensamientos constantes de esa situación que es el problema, presión alta, creo que lo dije, bueno, varios síntomas, ¿no? Dormimos poco, tenemos poco hambre, estamos como en alerta queriendo defendernos de una situación en particular o enfrentar una situación en particular. Ahora, a partir de que se resuelve la situación o uno deja ir, como se resuelve porque ya terminó la situación, el estrés ese se acabó, la situación se resolvió, o en los humanos también por dejar ir, ahí aparece la segunda fase de este programa, que es la fase de reparación. Y ahí es donde yo digo que el cuerpo no sabe reparar sin inflamar. Cualquier persona que se lastimó alguna vez, no sé, cocinando, o una quemadura, o una fractura, o cualquier lesión, cualquier lastimadura, una torcedura en el pie, sabe que a partir de una lesión el cuerpo inflama para poder curarlo. Y la inflamación es dolorosa, puede tener fiebre, puede tener rojez, pueden participar los gérmenes. Entonces, esa es la segunda ley. La tercera ley dice, que es un poco más compleja, pero dice qué órganos, de acuerdo al origen embriológico, de origen, cómo se originó en la evolución, cuándo fueron apareciendo los órganos, hay órganos que en la fase de alerta, o sea, en la fase activa se dice, en la fase de estrés, responden de cierta manera y otros responden de otra. Y en la fase de reparación lo mismo. Entonces la tercera ley, que es bastante compleja, nos dice cómo responden los órganos en estas fases de la llamada proceso enfermedad. Entonces, y la cuarta ley dice la participación de los microbios. O sea, ¿cuál es la participación de los microbios en nuestro cuerpo? O sea, en nuestros procesos. Se sabe que tenemos más bichos que células. O sea, cuando yo digo bichos me refiero a bacterias, hongos. Somos literal un zoológico andando. O sea, somos miles de gérmenes, que son ayudantes. Hay gérmenes que ayudan a defender la piel, hay gérmenes que ayudan a la digestión, hay gérmenes en el intestino que fabrican vitaminas, hay gérmenes como los ácaros que se comen como nuestra pielcita que se nos va cayendo, y también hay millonésimos partículas virales. Pero si por cada célula hay, creo que dicen, 5.000 bacterias, por cada bacteria hay 10 millones de virus. O sea, es como que somos realmente un enjambre de cosas. Entonces, esta cuarta ley dice qué participación tienen estos bichos en este proceso, y son literalmente los albañiles. O sea, los gérmenes son reclutados por el sistema para ayudar en ciertas patologías en ciertos lugares. Entonces, acá tengo que ir a hablar un poco de la época de Pasteur, donde Pasteur decía que los gérmenes eran los causantes de las enfermedades y postuló la teoría de los gérmenes, y en ese mismo momento había otro científico que se llama Antoine Béchamp, que era otro francés de la misma época, que decía que no, que el terreno predisponía a que aparezcan las bacterias, ¿no? En ese momento ni se hablaba de virus porque no se veían, y no se hablaba solamente de los que se veían en el microscopio y de lo que se veía como pus y eso, ¿no? Entonces,
Entonces, en realidad, quedó el conocimiento de los gérmenes como productores de enfermedades fue justo, les cayó como anillo al dedo en algún punto, porque entonces si había una enfermedad, un germen, podría haber un tratamiento, como que se hacía lineal. Y ahí, en ese momento, en 1800 y pico, fines del 1800, principios de 1900, arrancan las industrias farmacéuticas, ¿no? Como primero por las anilinas, como buscando matar, como usados como antibióticos, que eran unas tinturas, creo que eran las anilinas, como antibióticos, y entonces encontraban un bicho, un antibiótico, una enfermedad, era ideal, porque si no, si era como decía Béchamp, que él descubrió que el terreno era el problema, que la lesión en el órgano después reclutaba los gérmenes, ahí no había mucho lugar para poner un remedio, había más ocuparse de qué le estaba pasando al terreno, o sea, al órgano, a lo que sea, a la parte del cuerpo, para que aparezcan estas bacterias. De hecho, cualquier persona que esté escuchando que alguna vez tuvo un granito en la cara, sabe que el granito al principio se inflama, ¿no? Como un acné, como un granito. Al principio se inflama, duele, después se va como madura, aparece el pus y ahí es donde justo antes de curarse. Entonces, uno mirando un granito diría, pero entonces el pus ¿no es la parte final de un proceso que a partir de que está el pus, el granito se cura? Si yo lo toco mucho antes, empeora, ¿no? Como que ahí empezamos a entender que la participación de los gérmenes, sabiendo ya que somos un zoológico, ¿no? Que tenemos un montón de gérmenes, sabiendo que cuando uno va a ver la historia de la medicina, que cuando Pasteur habla de la teoría de los gérmenes, dijeron, ¡ay, listo! Entonces los gérmenes son los que causan enfermedades. Hagamos una ratita sin gérmenes, démosle un montón de antibióticos, que nunca tenga ningún bicho, a ver qué le pasa. Y la ratita vivió, no sé, 5 días y se murió. Entonces, ya se sabe que los bichos son simbiontes nuestros, ya se sabe que tenemos como una microbiota que nos protege, hay hasta tratamientos para adelgazar que tienen que ver, o sea, hay mucho que ver, o sea, esa inteligencia del intestino que dicen, tenemos literal, o sea, repito, más información genética de bacterias y de virus que nuestra propia. Entonces, entendiendo la medicina así de esta forma, empezamos a entender que la presencia de una partícula viral en un proceso inflamatorio es más consecuencia que causa. Digamos que en cualquier proceso inflamatorio que involucre la piel, algunas piedecitas del cuerpo, como la boca, la nariz, los bronquios, algunos, va a haber participación y van a aparecer estas partículas virales, pero no como causa, sino que simplemente están ahí. Entonces ahí empezamos a entender, y la quinta ley, para terminar la quinta ley, es que cada programa que activa el cuerpo tiene un sentido biológico, como que tiene un para qué, así como les dije, que ya se los repetí varias veces, la saliva para poder lubricar, para poder tragar o escupir, ¿no? Entonces uno en la historia de nuestro cuerpo, de nuestras enfermedades, encontramos muy fácilmente que, no sé, por ejemplo, un hipertiroidismo no es el mal funcionamiento de la tiroides, es la tiroides que aumenta su función por algún motivo en particular y que tiene que ver con tener que ser como más rápido, más, ¿no? Lo activan los animales para poder salir a cazar, por ejemplo, la tiroides, o lo activa la presa para poder correr más rápido. Entonces así vamos entendiendo la enfermedad como parte de una vivencia y lo bueno es que nos da la opción de hacer algo más, además de lo que la medicina nos ofrece, que es primero salirnos del miedo, porque no decís, me resfrié y tengo, no sé, me atacó el virus, sino que decís, a ver, ¿qué me pasó ayer? ¿Qué me pasó antes? Que había algo que no me olía bien, que me parecía un riesgo, que me parecía una amenaza, que esto no me huele bien, y cuando llego a casa y estoy como contenido en casa, muy contento, se me tapa la nariz y empiezo a tener mocos en la nariz, ¿no? Como se me bloquea la nariz. Esas cosas que cualquier persona hoy en día que tiene dolor de garganta, o mocos, o dolor de cabeza, o cualquier síntoma, enseguida cree lo peor, que es como, me contagié. Y hay gente que se contagió, que estuvo incluso...
sin nadie, ¿no? Como estuvo sola, como y no tuvo contacto con nadie y dicen, no, sí, porque me contagié con la lata que compré en el supermercado. En vez de decir, che, ¿no será que el proceso es mío, propio, y que en realidad no tiene que ver con un contagio? Entonces, la teoría de los contagios también es una teoría que también está para revisar, ¿no? Como sí que hay partículas virales que se comparten y que las tuyas, o sea, no a través de internet probablemente, pero sí que entre seres humanos se comparten estas partículas que probablemente tengan más que ver con algo propio que con algo ajeno, y que cada especie tenga la suya, y que haya hasta una interconexión entre especies para compartir información, alertas, cuidados, más. Entonces, sí puede ser que, entre comillas, se contagien y que yo tenga tu virus en un punto, pero no voy a tener síntomas a no ser que tenga toda una activación de la biología que lleve a ese síntoma en particular, ¿no? Entonces ahí se empiezan a entender los asintomáticos, los no sintomáticos, los que se enferman, los que no se enferman, los que se enferman a partir que le dicen que dio positivo, que antes estaban bien, ¿no? Y los desastres que está pasando en cuánta gente, no sé si es tanta, ¿no? Porque también están midiendo mal, por lo menos acá en Argentina medio que no están, a ver, en todo el mundo está pasando que la manera de medir la cantidad que tiene esto o aquello no es en general la correcta, ¿no? Como está, ¿no? Como que la gente se muere con COVID y no por COVID, ¿no? Eso es la mayoría y lo dicen todas las estadísticas del mundo serias, que creo que no llega ni al 5% la gente que se murió teóricamente por este virus y no con, ¿no? Entonces, al tener otra mirada, o sea, yo entiendo la medicina oficial en el sentido que tanto te dijeron que el virus que se contagia, que como es así, que la vacuna, que entiendo que traten de que las cosas encajen en ese modelo. Ahora, cuando se les salen cosas de que no se entiende, ¿no? Como cuando hay cosas que se van desde que no coincide, como por ejemplo alguien que, no sé, acá en Argentina, en Neuquén, un señor, leí en el diario que estaba a 70 kilómetros de cualquier otro poblado en un solo y se enfermó y le dijeron que era COVID y el señor no había tenido contacto con absolutamente nadie. Entonces, esas cosas tienen que hacer algún científico que diga, bueno, a ver, espera, nuestra teoría tiene algunas fallas, ¿no será que habrá que revisarlas? Y en cambio yo siempre digo que, como dijo Hegel, que cuando el hecho no concuerda con la teoría, peor para el hecho, ¿no? Como lo retuercen hasta que encaja y empiezan a decir, no, pero entonces el señor 15 días antes capaz que fue no sé a dónde, ¿no? Y al final terminan encontrando como, y en vez de decir, che, ¿no será que el test está detectando cosas que no es tan específico? ¿Y no será que no será que el virus no fue aislado correctamente? ¿No será que? Y hay mil no será que. Entonces, ahí donde la medicina de Hammer, que es tan correcta y tan comprobable, nos habla de que los síntomas, de verdad que la enfermedad es otra cosa. O sea, la enfermedad es un proceso que, no sé, todos los que nos están escuchando, miles de veces se enfermaron de algo y se curaron solitos, acompañando, ¿no? A veces sí, con algún remedio para que nos alivie, pero pila de veces se recuperaron solos. El cuerpo sabe recuperarse. Y lo peor que le podemos hacer al cuerpo es sumarle a un momento de reparación, como un momento que el cuerpo está como, si querés, debilitado porque está reparando, ¿no? Está cansado, tiene que parar, agregarle más miedo, soledad, agresiones, ¿no? El cuerpo en ese momento es como que, ¿no? Es como si uno tuviera un hijo cansado, no puede hacerlo correr por ahí. Dice, no, vení, descansá, vení, te mimo, te hago compañía, no todo lo contrario a lo que está pasando en un punto. Claro. Yo tengo ¿Quedó un poco más claro? Sí, bueno, sí, ahora habría que escuchar. Yo, como les digo, llevo unos 10 años metiendo las narices en el tema de la medicina germánica y para mí en lo personal me es particularmente grato poder conversar con usted porque este programa, junto a Jorge, Despejando Claves, los tenemos desde comienzos de mayo,
cuando esta famosa pseudopandemia, o plandemia, fraudemia, como la llamamos acá nosotros, estaba comenzando, estaba increciendo. Y hemos conversado, como lo dijo Jorge, con compañeros de su comunidad científica en Argentina, y muy buenos, con una hoja curricular, todos doctores en inmunología, en virología, yo qué sé. Pero yo, como soy más adepto de Hammer de lo que... Claro. Era un Hammer encubierto. Siempre decía, bueno, ¿y qué pasa con los virus? ¿Qué pasa con la teoría de los contagios? ¿No habría que entrarla a revisar eventualmente? Y sobre todo el tema que acaba de plantear, que es, desgraciadamente, Pasteur ganó. Deschamps quedó en segunda línea. Entonces, ahora la artillería viene cargadísima, porque el tema de la vacuna es el hipernegocio y desgraciadamente, yo siempre digo, muy lamentablemente, son millones, son miles de millones. Si somos 7.000 y tantos millones, yo creo que son 5.000 millones los que están esperando, prendiendo velas que llegue pronto esa vacuna. Desgraciadamente, bueno, en fin. Pero yo tengo la esperanza que, como en realidad el modelo está mal, ¿no? El modelo de buscar vacuna, ¿no? El modelo de ellos. A ver, el sistema inmunológico, porque entonces uno dice, ¿qué pito toca el sistema inmunológico? El sistema inmunológico no es un sistema de defensa. El sistema inmunológico es un sistema de control de los procesos inflamatorios. ¿Cómo lo hace? A partir de usando anticuerpos. O sea, sí que el sistema inmunológico dice, bueno, es la manera que el cuerpo le dice al germen, bueno, ya está, ¿no? A ver, cuando hay germen y cuando no hay germen le dice a la inflamación, ¿no? Bueno, ya está, ya acá, ya terminaste, y lo hace a través de los anticuerpos y un montón de otras sustancias. Entonces, a ver, yo tengo en algún punto la esperanza de que a ver, de verdad que no hay ninguna evidencia científica de que ninguna vacuna haya funcionado. O sea, estoy leyendo este libro que te lo recomiendo, se llama Desvaneciendo Ilusiones, que es un libro de unas inglesas sobre la historia de las vacunas, ¿no? De las vacunas de la viruela, de la vacuna sí, más de la viruela y no me acuerdo de qué otra, de la del sarampión, de la vacuna sí, de la viruela, más es la que habla de que la usaban las vacas, ¿no? Infectaban a las vacas para después sacar el pus. Eran lo más, la historia de las vacunas dejó muchos muertos, pero bueno, no te cuentan esa parte, ¿no? O sea, pero hace falta revisar la historia de la medicina y ver que la viruela no desapareció por la vacuna. El año que pusieron la vacuna, creo que fue después de la Primera Guerra Mundial, o sea, o durante la guerra. La historia es muy cruel cruel, es la verdad. Entonces, y yo digo, la manera que las vacunas ayudan en algún punto, probablemente sea porque la gente se siente protegida, como que si le diéramos una vacuna a todos y todos se sienten que, ya no importa ¿Hay problemas, parece, Jorge? Sí, al parecer tenemos problemas, está con problemas la doctora por la conexión, digamos, sí, al parecer esperemos que vuelva, son 20 para las 10, decirle a nuestros amigos que mientras ella se reconecta, estamos junto a la compañía de la doctora Matelda Lindero, que es ginecóloga. No sé qué pasó. En medicina germánica. Aquí acaba de llegar la doctora. Adelante, doctora. No sé qué pasó. Estaba hablando cosas demasiado interesantes, doctora. Por eso la mandaron. Rarísimo. No sé dónde quedé, pero las vacunas. No, hablando de la historia de las vacunas. Entonces yo digo que es importante que la gente se tranquilice de alguna manera, sabiendo que cuando se tranquilicen, si es todo muy de golpe, se van a engripar todos otra vez. O sea, a ver, toda la gente que estaba así en alerta con sus órganos respiratorios activos por miedo, que son los que se activan por el miedo, cuando alivien pueden tener síntomas, pueden tener mocos, pueden tener tos, pueden tener laringitis, pueden tener bronquitis y pueden tener neumonía. Entonces, cuando uno entiende con el modelo de Hammer cómo se dan esos síntomas, recuerden que a mí me impresionó cuando leía al principio, cuando empezó esto en Europa, el invierno europeo, nuestro verano, que decían cómo era la enfermedad COVID, ¿no? Entonces decían que arrancaba con dolor de garganta y un poco de fiebre,
y un poco de tos, y después, y después cuando duraba unos días y cuando se iba la tos, arrancaba la neumonía, ¿no? Como que, pues, ay, no sé, anda mal, me parece. ¿Me están escuchando? Nos están baneando, doctora, estamos con problemas. Esto es típico en este tipo de programas y en la radio, todos los días nos tratan de botar la señal, nos banean, No etcétera. me diga. Sí, Entonces, bueno, es parte de, pues, doctora. ay, sí, pero tenemos que convivir. Entonces, Sí. lo que yo decía es que leer lo que pasaba, cómo era la enfermedad desde el comienzo, yo decía, es Hammer, pero más confirmado. La gente le daba miedo tener la enfermedad, cuando se le estaba curando una enfermedad, aliviaba el miedo a morir y tenían la neumonía. Incluso cuando los famosos que estuvieron internados por neumonía cuentan cómo fue y es así tal cual. O sea, el resultado del miedo a morir el alivio del miedo a morir es la neumonía. Y por eso mucha gente se muere de neumonía, porque en general la gente mayor tiene miedo a morir y termina activando el pulmón y teniendo una neumonía. Y si está muy debilitado y si encima uno se asusta, nos aíslan, el médico está en pánico, ya no le ves la cara al médico, te llega vestido de astronauta, no puedes ver a tu familia, te da miedo de contagiarlos, es como tú. ¿Me escuchan? Es Sí, todo sí, como, sí, se sí. va haciendo como un círculo vicioso muy, muy, muy terrible. Entonces, nosotros los que conocemos mucho las 5 leyes y los que conocen poco también, y mi comunidad de Instagram, me agradecen porque me dicen, nosotros nos sentimos vacunados. Yo ya siento que no le tengo ni un miedo a nada, o sea, a nada. Le tengo miedo al miedo de la gente más bien, pero no personal, como que no. Es más, tuve mis hijos enfermos. Yo ni dije que era, qué sé yo qué tuvo una gripe, tuvo dolor de garganta y fiebre que le duró 2 días, pero no salí corriendo ni lo aislé en un cuarto, lo traté como lo cuido siempre, le llevé las toallitas de agua fría a la frente, le di el antifebril, y como siempre, ¿no? Como, ¿no? Sin asustarme para nada y cuidando que él tampoco se asustara, y yo digo, no nos dejan ni enfermarnos hoy en día, o sea, nadie se puede enfermar. Cualquier persona que tenga no sé, ande con un pañuelo por la calle, soplándose la nariz, queda como que la gente, yo creo que por poco te pone hace como en la película Monster Inc., ¿se acuerdan? Que salía con la media pegada, que no sé si la vieron, un dibujo animado y venía todo el equipo de SWAT, digamos, a exterminar la contaminación. O sea, no nos dejan ni tener una tos, no podemos estornudar en la calle. O sea, ¿qué es eso, no? Como lo normal pasó a ser la peor enfermedad. Y yo creo que, y de esa manera podemos entender por qué el ébola no funcionó como pandemia. Porque el ébola tenía síntomas complicados. Eran como hemorrágico, no era un moco y una fiebre. Entonces, por eso no sobrevivió, digamos, la pandemia y se terminó sola y sin vacuna, ¿no? Entonces, porque este síntoma pareciera que yo siempre pienso, ¿no? Pareciera que conocen a Hammer porque saben que el miedo da síntomas respiratorios, ¿no? Y entonces, y después un test, que ya habrán hablado miles de veces de los test, pero es un test que no debería estar usándose. O sea, la historia de cómo arrancó esta pandemia en Wuhan y cuál es el estudio ese primero, es una vergüenza. Que estemos hablando de eso. Es una pandemia de test y es una pandemia de miedo y nada más. Entonces, la gente realmente está muy asustada y yo no sé cómo hacer para que se les vaya el miedo, pero por lo menos que no tengan miedo de la tos y la fiebre que tuvieron 1000 veces, ¿no? ¿En qué momento nos hicieron creer eso, ¿no? Como que nuestros hijos ya no se pueden enfermar y si se nos enferman los hijos, en vez de ayudarlos, lo dejamos solito y en vez de, y nos da miedo que, como una actriz acá en Argentina salió en el diario diciendo que se le murió la mamá y dice, no, yo maté a mi mamá porque yo la contagié, ¿no? ¿Cómo vive un niño pensando que mató a su abuelo por darle un beso? O sea, ¿cómo lo sacamos de ahí, no? Después. Entonces, Terrible.
No es cierto, perdonen, pero no es cierto, no está fundamentado, no es cierto. Nos podemos enfermar en cadena, va como en dominó, así como uno tras otro, porque uno alivia, el otro se alivia cuando el otro se va curando, y así podemos estar enfermándonos todos, y parece que se contagian, y uno enferma al otro. Es lo que está pasando. Entonces, lo único que se contagia es el miedo, ¿no? Exacto. Y hacer cosas que nos hagan saludables, o sea, se sabe científicamente que lo que más ayuda a mantenerse saludable es la red social, ¿no? Como el grupo. Y no nos dejan estar en grupo. Bueno, ahora acá en Argentina un poco está más flojito, pero no nos dejaron estar en grupo, no nos dejaron visitar a nuestros abuelos, no nos dejaron tomar sol, no nos dejaron hacer ejercicio, no nos dejaron ir a trabajar. La Argentina está muy triste, o sea, están todos los negocios cerrados, se fundió, que es terrible. Entonces, y eso trae muchas más muertes que un virus que ni siquiera nadie lo aisló todavía y que está todo hecho una maraña espantosa, como una cosa así, sin fundamento. Un día dicen que los chicos, ayer leía un artículo, que los chicos les va mejor porque tienen menos reacción inmunitaria, menos anticuerpos. Entonces vos decís, pero ¿cómo menos anticuerpos? ¿Quieren que tengas anticuerpos para la vacuna? Es como que se pongan de acuerdo antes de salir a decir algo. No se ponen de acuerdo ni en las cosas que comentan, ¿no? Entonces, son estudios científicos, se supone, pero yo yo llego a un punto que no les creo a nada, o sea, no creo nada. Creo, lo único que creo es en mi cuerpo, en mi biología y en la respuesta biológica de mi inteligencia como especie, como ser humano, como parte de la especie animal, y voy a tomar de la medicina lo que necesito para aliviar los síntomas que tenga. Y punto, ¿no? Y vivir sin miedo. Es que no podemos vivir con miedo crónico. El miedo crónico, o se te pasa y decís, ya está, que mucha gente está en esa altura, que ya dice, bueno, ya está. Y si tenemos miedo, que se nos está haciendo como, busquémosle lo bueno. O sea, el miedo tiene que servir para que uno se ponga en un lugar mejor. O sea, si uno tiene miedo en su casa, va y pone rejas, por decir algo. Si uno tiene miedo, no sé, en el auto, usa cinturón de seguridad, no sé, o maneja más despacio. O sea, el miedo siempre tiene que tener una respuesta que nos lleve a encontrar la paz. Entonces, cada uno sabrá cómo se siente protegido. Si le conviene mirar noticias, si no le conviene, si le conviene salir todo tapado con plástico, si se siente más vulnerable o menos. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué cosas la gente hace que los haga sentir fuertes? Pero que se acuerden de las veces que salieron adelante de muchas cosas, de muchos síntomas, de miles de gripes, miles. Hay gente que tiene todos los años gripe. Y ahora ya es como, nada es gripe. Ahora, la gripe ni se nombró este año, ni se nombró. Entonces, que se pregunten, que duden, que dejen como que la gente, nos hicieron un lavado tan grande de cerebro, nos hipnotizaron de una manera que así como con el péndulo dijeron, uy, acá hay un virus que te va a matar y mató. Y cuando ven los números de cuántos se mueren otros años, ni siquiera llegamos a los números de otros años. Dejamos a los niños sin escuelas. El daño que le hicimos en Argentina, no sé, en Chile, todo el año sin escuelas. Todo el año mis hijos encerrados en mi casa. El daño a la psiquis, el daño y eso nadie lo toma en cuenta. Ahora, los suizos dicen que no, que los chicos no contagian y que lo último que van a hacer es cortar las escuelas, porque saben el daño que entonces, pero sí es el mismo virus, se supone. Entonces, no sé. Exacto. Yo me indigno. Doctora, yo sé que están quedando ya pocos minutos porque el programa va a seguir junto a Pablo Salinas, pero usted ya nos tiene que dejar prontamente porque tiene otro compromiso vía streaming. Yo antes digamos, quisiera hacerle dos preguntas y también un comentario que nos está llegando por este streaming. Primero que nada, doctora, desde el punto de vista de la medicina germánica, el COVID-19, ¿qué es lo que es? ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros tuvimos el día viernes acá el doctor Marcelo Pereta, que también es del equipo metadisciplinario de epidemiólogos argentinos. Y él fue bastante enfático. Él habló de esto, que esto era una gripe que tenía
un poco más contagiosa, pero que tenía menos letalidad. Sí. Menos letalidad que una influenza normal. Sí, ahora, desde el punto de vista de la medicina germánica, ¿qué es lo que es el COVID-19 y si realmente existen los virus? ¿Por qué se lo pregunto? Porque hace 3 meses atrás aproximadamente, el virólogo Stefan Lanka en Alemania demostró judicialmente ante la corte de que el virus del sarampión nunca existió. Doctora. Claro. Sí. A ver. Bueno, primero aclarar que el grupo de epidemiólogos metadisciplinarios, o sea, yo estoy ahí de curiosa, diría, y que no son todos, no conocen las 5 leyes de Hammer, ¿ok? Como que no vamos unidos, ¿no? Para aclarar, la mayoría ni conoce, o sea, yo les fui contando, pero no es que es un grupo de médicos relacionados a eso, ¿ok? Y aparte algunos no son médicos, son epidemiólogos, son bioquímicos, ¿está bien? Así que eso, aclarado ese punto. Ahí la que sabe y estudia hace muchos años eso soy yo nada más. Todo el resto, no sé, algunos me están escuchando y dicen, qué interesante. Pero bueno, entonces, según Lanka, según la medicina, según los virus, a ver, aclaremos que no son un organismo vivo. Son una partícula de ADN o ARN recubierta en proteínas, en una bolsita de grasa y proteínas. Eso es lo que es un virus. Entonces hay muchos virólogos, incluido Lanka, que encuentran estas partículas virales en muchos lados, como en el agua, en el aire, y que probablemente no tiene inteligencia, no es que se mete en la célula y la quiere destruir, sino que probablemente sean producidas por las mismas células. Lanka descubrió que las células cuando se mueren de manera como violenta sería o rápida, digamos, se desarman en estas partículas virales. O sea que probablemente los virus sean parte de los procesos inflamatorios como consecuencia, o sea, aparecen como consecuencia y no como causa. Y hay que tener en cuenta que los estudios de los virus empezaron a hacer antes de que existiera el microscopio electrónico, ¿no? Como se veían las bacterias y todo el resto de las enfermedades que no se veían bacterias, decían, listo, es un virus, y el virus viene de la palabra veneno, o sea, decían que era un veneno, y ahí arrancaron a hablar de virus, o sea que según la medicina, las 5 leyes, según Hammer, la enfermedad COVID-19 es una gripe desencadenada, depende cuál, porque hay gente que tiene dolor de cuerpo, hay gente que tiene dolor de cabeza, hay gente que tiene, digamos, que cada síntoma nos habla de una percepción en particular. Justamente en la nariz, en la garganta y en los bronquios, en la piel, es donde justamente participan estas partículas virales. Entonces, es donde con mayor frecuencia frente a procesos inflamatorios se encuentran estas partículas virales. Entonces, en realidad, la enfermedad COVID-19 con la mirada de las 5 leyes, si decimos que es mocos, tos, bronquitis y neumonía, es miedo al futuro, miedo a no saber qué va a pasar, es estar asustado, sentir el territorio amenazado y finalmente miedo a morir. O sea, tenemos que hablar que la enfermedad es en realidad una percepción generalizada de mucha cantidad de gente, o sea, obviamente alimentada por los medios de comunicación, de que hay algo en el aire que huele mal, en el sentido que es una alerta, que tengo que estar cuidándome, que cualquier persona puede ser mi enemigo, que me puede atacar ese virus, eso activa los bronquios, el susto activa la laringe, ¿no? Entonces, la neumonía, como les dije, es el miedo a me voy a morir yo o que se muera alguien de mi familia. Entonces, digamos y los problemas en la piel también, que hablan del COVID, es la falta de contacto, tener miedo al contacto, miedo a que me toque alguien ¿no? Entonces, en realidad, esa es la manera de entender la gripe. ¿Por qué las gripes aparecen mayormente en invierno? Y cuando hay alerta, porque la gente le tiene miedo al frío en general. O sea, baja la temperatura y la gente se siente que el frío es una amenaza, porque tiene ya ese conocimiento de que las veces que nos dijeron, abrigate que te vas a enfermar. Entonces, esa es la manera de mirarlo con las 5 leyes. Por eso yo digo que los tenemos que salir del miedo. Nos tenemos que ir saliéndonos del miedo, y si alguien se sale del miedo, a veces me pasa cuando doy los cursos, que la gente después me llama y dice, ay, terminé el curso y ahora estoy con fiebre, me duele la cabeza ahí, porque finalmente pudo soltar ese miedo y podés tener un síntoma.
Y ese síntoma no es COVID. A ver, ¿se puede llamar COVID? Sí. ¿Se puede dar positivo el test? Sí. Pero es un proceso biológico. Entonces, es que la medicina entendida con las 5 leyes parecería que es al revés, ¿no? Como que nos enfermamos cuando aliviamos, los bichos son los que colaboran, no son la causa, sino que aparecen como consecuencia. Entonces, ahí aparece como estos virólogos, como Lanka, como Béchamp, como estos que ya venían en ese camino, ¿no? Encontrando. Hay un libro que les recomiendo un montón y yo tengo una entrevista a Conline, que es un médico alemán que escribió este libro, Virus Manía. Se lo súper recomiendo, está en ebook, se puede comprar en Amazon. Es una maravilla de la historia de las virosis, de las pandemias, y tiene y la versión nueva tiene un capítulo sobre COVID. O sea, hay información oficial, y simplemente Hammer nos da una mirada que todo nos empieza a cerrar de una manera lógica de por qué gente se enferma, por qué no se enferman, por qué de esa manera, por qué en ese momento y cómo, ¿no? Doctora, finalmente por mi parte, por los tiempos, digamos, por mi parte, doctora, preguntarle si hay material donde la gente lo está preguntando por este streaming, si hay material en la web que usted recomiende para poder tengo material, este tema de la medicina. Me pueden seguir en el Instagram dra.matelda.lisdero, o sea, doctora.matelda.lisdero. Ahí hay un montón de información, hay un montón de vivos guardados, hablando de cada tema en particular, hay muchos hablando de la actualidad. Tengo el canal de YouTube, que algunos vivos los voy subiendo. Después soy traductora de una revista italiana sobre el tema, se llama 5LB de Leyes Biológicas Magazine, con Z, 5LB Magazine, Argentina. Yo con la versión en español, hay muchos artículos, hay como, no sé, habré traducido cerca de 200 artículos, hay como 30 artículos con el tema COVID desde febrero. Hay mucha información ahí cortita y ágil para leer. Tiene un Facebook también esa página, 5LB Magazine Argentina. Y después también está mi maestro y amigo, el doctor Luis Felipe Espinosa, que es el médico mexicano, que tiene una página y da cursos, y yo también doy cursos, que se llama concienciabio.com. Ahí hay información también, y hay una guía donde uno puede ir a ver como qué órgano significa qué cosa, una guía muy bien hecha por ellos. Y creo que eso, sí, creo que ahí, y en Instagram, si siguen el hashtag tribu5lb, tribu que le pusimos así, pueden ir como no perdiéndose ninguna publicación del grupo de médicos y terapeutas que seguimos las 5 leyes de esta forma. Así que los invito a que se metan, a que se interesen, que tengan curiosidad y que lo autoexperimenten con sus próximos síntomas. Digan, a ver, esta médica medio loca tenía razón. Tengo mocos porque pasó tal cosa, porque finalmente logré sacarme el miedo, finalmente llegué a casa, finalmente, ¿no? Como que empiecen a leerse, mismo con los chicos, ¿no? No quiere decir que uno no vaya al médico, pero que puede ir, no rapidísimo, sino entender y saber que uno puede, como 1000 cosas las puede aliviar con lo que tenemos en casa, como antes además, ¿no? Como hacíamos antes hace un año nada más, no mucho más, que había muchos síntomas que nada, que estábamos en casa y nos cuidábamos entre todos y nos abrazábamos y compartíamos la sopita y otra cosa, ¿no? Entonces, que pierdan el miedo. Doctora, finalmente preguntarle si estaría disponible para otro streaming, porque la verdad que si se hizo tan corto, pero si estaría dispuesto usted a otro streaming, que lo podemos coordinar por interno, lo más rápido, digamos, que se pueda. Sí, siempre voy a tener el problema que los lunes hago siempre el live con Mauro y estamos siempre ahí, pero no importa, podemos hacerlo perfecto, sí, ningún problema. Yo creo que difundir las 5 leyes son como decía Hammer, una bomba de paz, ¿no? Porque nos dan otra relación con nuestro propio cuerpo, con nuestros seres queridos. Es entender de una manera biológica, sencilla y amorosa los síntomas que tenemos para poder hacer algo distinto. No es para aguantárnosla, ¿no? Pero para poder entender qué nos está pasando y qué nos pasó. Para así la próxima vez hacer algo que sea diferente. El terreno lo es todo, como decía Béchamp. Adelante, Pablo Salinas.
Sí, bueno, para mí ha sido música para mis oídos, doctora, porque la verdad es cuando yo me encuentro con científicos, médicos, como en su caso, que suscriben, a ver, usted lo acaba de decir, no se trata de un tema de creencia, sino que es un tema empírico. Se pone en Claro, práctica esta clase de conocimiento, de sabiduría que es de tipo introspectivo. Yo creo que ahí está la claro, pata floja de nuestras sociedades, que la gente un poco sí, tendencia a mirarse a sí misma y claro, prefiere sí, simplemente que totalmente. el fármaco de afuera me lo trago y Sí, listo, no pienso sí, más, sí, sí, pienso más en mi zona tenebrosa, en mi sí, flaqueza, en mis problemas internos. Pero sí, para mí es una forma ciertamente que da para otro streaming, porque yo creo que hay que ahondar en esa reeducación sí, de la población. sí, La gente total. no puede seguir creyendo, desgraciadamente poner en el altar esta medicina oficial, como le llama usted, que es un poco solo sabe de todo, y estamos todos esperando a ver qué nos dicen los que saben en relación a cuál es, en este caso, la vacuna que nos va a inocular esa salud poco menos que eterna, no sé, Claro. por arte de magia. Es una cosa, yo siempre lo he dicho que vivimos desgraciadamente un tiempo de oscurantismo, que Y nos reímos sí, muchas veces de los medievales, pero bueno, en este momento la humanidad está dando muestras bastante flagrantes de que somos bien medievales, y los mismos medievales tal vez dirían, bueno, pero si ustedes sí, viven como que hace no pareciera que cambió demasiado, ¿no? siglos, La medicina de esa que teníamos. Entonces, ay, esperen que se me desconectó. Bueno, nada. Bueno, los dejo que ya me está esperando Mauro, ¿ok? sí, cómo no. Saludos a Le Mauro Cantero, mando, doctora. le mando y estoy a su disposición cuando para otro streaming me avisan y lo hacemos, ningún problema. Gracias, doctora Matilda Lindero. Desconéctese nomás. Bueno, un Muchas gracias. gusto. Perfecto, Bueno, gracias. por una Buenas noches. medicina mejor, por una medicina mejor. Chau, chau, gracias.